¿Es bueno endeudarse? ¿Es bueno tener deuda? ¿Es bueno deberle dinero al banco? ¿Deberle dinero a alguien? ¿O es malo? Pues a ver, en el vídeo de hoy vamos a resolver esta cuestión y vamos a ver qué porcentajes son sanos, qué tipos de deudas hay, cuáles tenemos que evitar y cuáles pueden ser buenas. Así que vamos allá. Antes que nada tenemos que saber qué es la deuda. Básicamente, deber dinero a otra persona. Es decir, una empresa o una persona nos ha dejado un dinero que luego tendremos que devolver con el tiempo. A cambio de que nos dejen ese dinero, tendremos que darle algo a cambio. La gente no hace favores porque sí. Puede ser que los haya, pero básicamente en el mundo económico, en el sistema económico que vivimos, no. Entonces lo que hacen es dejarte un dinero por un tiempo y a cambio de ellos no tener ese dinero y prestártelo a ti, lo que esperan es recibir el dinero que te han prestado y aparte un precio por ese dinero, que eso es un interés, que es realmente el precio que tiene esa deuda. Cuando veamos un tipo de interés, vamos a saber que eso va a ser el precio de esa deuda. Vemos que un tipo de interés del 20 o el 30% es una deuda cara. ¿Por qué? Porque a lo mejor están asumiendo muchos riesgos, no te piden mucha información de para qué es ese dinero, entonces saben que pueden perder ese dinero y te cobran más. Y están todas las entidades ofreciendo ese tipo de interés. Porque a lo mejor te sale más rentable y con menos riesgo prestárselo a los estados, meterlo en bonos, que no tiene tanto riesgo como prestárselo a una persona o una empresa y le da más rentabilidad. Entonces, pues según ese tipo de cosas va cambiando el precio del dinero. Lo que sabemos que es la deuda, tenemos que saber que es muy importante en nuestro balance. Como ya hablamos en el primer vídeo de los fundamentos básicos de unas buenas finanzas personales, unas finanzas sanas, en personal money, la deuda es una parte importante. Es decir, por un lado vamos a tener lo que tenemos y por otro lo que debemos. Lo que debemos quiere decir de dónde obtenemos ese dinero para comprar lo que tenemos. Puede ser nuestro propio, que eso no es deuda, eso se llaman fondos propios o patrimonio neto, que es lo tuyo que has aportado tuyo o lo que es tuyo. Y luego hay unos fondos externos que vienen pues de las deudas. Pueden venir de bancos, pueden venir de entidades financieras, el dinero que utilizamos para comprar nuestros activos. Y esto te tiene que quedar súper claro porque es algo fundamental para algo que voy a explicar después. Es una parte importante por eso, y luego en la cuenta de resultados es importante porque la cantidad de deuda o de evolución de deuda que paguemos nosotros todos los meses o todos los años, a cada 2 semanas o como sea, según nuestro sistema de ingresos y gastos, pues también va a ser importante porque puede llevarse gran parte de los ingresos. Entonces también tendremos que pensar en reducir eso o quitárnoslo lo antes posible. Bueno, la cuenta de resultados, pues todos los meses tendrás que devolver una cantidad de dinero que se llama devolución del capital o amortización, y luego otra parte que son los intereses de la cuota que tú pagas, una parte de amortización y otra de intereses. Los intereses se calculan según lo que te quede a ti por devolver. Es decir, si yo tengo una deuda de 25.000 euros y he pagado 5.000, a mí este mes pues me pasará una cuota que devolveré una parte de esos 20.000, es decir, deberé menos al banco o a lo que sea, o a quien sea, pero me cobrarán de esa cuota, la diferencia será una parte de intereses. ¿Qué pasa? Esto de nuestra cuenta de resultados nos puede afectar un montón. ¿Por qué? Porque va a ser un gasto más nuestro mensual. ¿Cuánto es bueno o cuánto es malo endeudarse? Depende. Obviamente, cuantos más ingresos tengamos y menos gastos, mejor. Obviamente, más liquidez tendremos para gastarla en lo que queramos, básicamente, o para ahorrarla o para lo que queramos, pero básicamente tener disponibilidad de dinero es lo mejor que no tenerla, obviamente, eso no me lo va a discutir nadie. ¿Qué porcentaje es bueno de deuda sobre nuestros ingresos? Es decir, de evolución de deuda sobre nuestros ingresos, pues se suele decir que entre un 30 y un 40% de nuestros ingresos mensuales o anuales, porque es una situación que nos puede dar pie a poder ahorrar o tener un estilo de vida digno. ¿Es esto lo mejor? Obviamente estar por encima del 30 o el 40% es una situación que vas un poco hasta aquí. ¿Es bueno no tener deuda? Desde mi punto de vista sí, pero también depende. Depende de una cosa muy importante y que vamos a entender ahora, que es la deuda buena y la deuda mala. Esto es algo que descubrí hace un tiempo, pero que nunca me había parado a pensarlo y la verdad que es algo muy interesante. ¿Qué es la deuda buena y qué es la deuda mala? La deuda mala es aquella que utilizamos para comprar cosas que no son activos. Comprar cosas que vamos a consumir
en ese mismo instante. Es decir, cosas que no van a tener un valor el día de mañana, no nos generan ingresos todos los meses. Comprarte caprichos o comprar cosas de la casa o comprar cosas que se van a consumir, es decir, cosas que se consumen o que pierden valor muy rápido o que no es fácil que generen valor con el tiempo, ese tipo de deuda para el consumo es mala siempre y cuando... Bueno, esa deuda es mala, no siempre y cuando. ¿Qué es la deuda buena? Lo cogemos todo con comillas. Deuda buena me refiero a deuda que utilizamos para montar un negocio o cualquier tipo de negocio, es decir, para comprar algo que el día de mañana vayamos a vender por más valor, lo vayamos a alquilar, vamos a montar una empresa. Es deuda que tú utilizas para generar dinero o ingresos el día de mañana. Obviamente no todo vale, endeudarse por el primer negocio que ves no es bueno, que habrá que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque montar negocios puede parecer muy bonito y muy romántico, pero lleva un proceso que yo no soy experto, ya te lo digo, pero lleva un proceso de validar las ideas que tenemos, así que hay que llevar cuidado también con eso, es decir, uno no se puede endeudar hasta las cejas por una idea que tiene, maravillosa que se piensa y luego comerse un bluff. Vamos a quedarnos con esto. Deuda buena es aquella que utilizamos para tener activos que van cogiendo valor con el tiempo, nos van generando dinero o riqueza con el tiempo. Es buena siempre y cuando lo que nosotros pagamos por esa deuda, es decir, el tipo de interés que estamos pagando por esa deuda, sea menor a la rentabilidad que nosotros le sacamos a ese dinero que nos han prestado. Básicamente esto es lo que es la deuda. Vamos a ver algún ejemplo así con números para que veáis cómo funciona la deuda, cómo es un préstamo. Y nada, va a ser muy sencillito, así que lo vemos ahora. Vale, ya estamos aquí. Os he preparado una imagen que he encontrado que está muy bien, que define muy bien los tipos de préstamos que existen. Hay más variedades dentro de estas, pero estas son las tres principales. Hay tres tipos de préstamos en los mercados. Uno es el sistema francés, que es el más habitual y es el que vamos a ver ahora, que es el que normalmente usamos para una hipoteca, para cualquier préstamo personal y demás, que se basa básicamente en que nos debemos un capital que vamos a ir devolviendo mes a mes con la cuota, pero que esa devolución va a ir cambiando con la cuota va a ser la misma, pero el capital que volvemos va a ir cambiando. Otro que tenemos aquí es el sistema alemán, no hace lo mismo, hace que la cuota varíe, pero el capital que devolvemos todos los meses de nuestra deuda es el mismo, lo que varía son los intereses y la cuota. Y el tercero es otro sistema, que es el sistema americano, donde lo único que vas a pagar son intereses, todos los meses no vas a devolver el préstamo o la cantidad que te han prestado de golpe, el capital, y al final de que pase, por ejemplo, 10 años, en el último momento, cuando acaban los 10 años, vas a devolver todo el capital que te hayan prestado, más los intereses que hayan generado durante ese último mes. Pues el más común en el sistema que vivimos es este, el sistema francés. ¿Cómo es el sistema francés? Pues mira, vamos a verlo aquí con números. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la herramienta que usamos para ver qué tipo de financiación era mejor a la hora de comprarnos un coche, que tendrás el enlace aquí o en la descripción, ¿vale? Te recomiendo que lo veas si estás en esa situación. Y también que te suscribas si te está gustando el contenido y así seguir creando este tipo de cosas. Aquí tenemos el simulador que usamos y vamos a ver el ejemplo que nos prestan 100.000. Esos 100.000 euros los tenemos que devolver dentro de 10 años y nos cobran un tipo de interés del 5%. ¿Qué pasa? Cuando nos endeudamos, luego debemos una cantidad total, esto es todo lo que se debe, ¿vale? Lo que debo al principio, lo que debo después de una cuota. Lo que debo al principio son 100.000 euros y me sale que la cuota, con ese tipo de interés y demás, con esta fórmula, pues la cuota serían de 1.060 euros al mes. Esa cuota, ¿vale? Que es esto que vemos aquí, la cuota que pagamos cada mes, estos son meses, que estamos pagando va a tener una parte de capital, es decir, de lo que le debemos, vas a devolver parte de la deuda que has generado y otra parte van a ser intereses, que es el precio que te cobra el banco o quien sea. Entonces aquí tenemos que al principio va a haber 100.000, el primer mes no pago nada y ya el primer mes vamos a tener que devolver 1.060 euros. Vamos a tener que pagar 1.060 euros. De esos 1.060 euros, 643 devolución de esta deuda, es decir, por eso aquí lo que se debe después de haber pagado la cuota es menos y los intereses, 400, casi el 41% o un 40% va a ser intereses. Y dirás, joder, vaya atraco, ¿no? ¿Esto va a ser así toda la vida? Pues no. Este tipo de amortización, como he dicho, la cuota va a ser siempre igual, pero va a ir variando
el capital que volvemos y los intereses. En este tipo de préstamos, que son más altos al principio y más bajos al final. ¿Por qué son más altos al principio? ¿Por qué pagamos más intereses al principio y al final no pagamos casi intereses? ¿Ves? La última cuota son 4 euros de intereses. Pagamos más intereses al principio porque estos intereses se calculan según lo que le debemos al banco. Entonces, como al principio le vamos a deber mucho más dinero, estos intereses serán más altos. ¿Ves? Y va bajando los intereses que le vamos pagando. Esto es importante saberlo porque, bueno, esto lo voy a dejar para otro vídeo. Cuando queramos quitarnos préstamos, hay que tener muy claro este tipo de cosas. Así que haré otro vídeo relacionado con esto y veremos cuál es la mejor manera de quitarse un préstamo o quitarse las deudas. Así que si te ha gustado este vídeo y te ha parecido interesante, te animo a que lo compartas, que me digas lo que piensas, tus dudas, tus inquietudes y que te suscribas al canal. Así que nada, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.